Queridos hermanos, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga. Estamos muy agradecidos al Señor por regalarnos una vez más este tiempo también de poder alabarle, glorificarle también. Queremos saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en el lugar donde se encuentran. También animarles con la palabra, hermanos. Nosotros como hijos de Dios conocemos la palabra y tenemos que fortalecernos en el Señor en este tiempo. Yo sé que nadie estaba preparado para estas cosas, así psicológicamente. Tal vez no estábamos preparados, hermanos, pero la palabra del Señor es firme y eficaz para cada uno de sus hijos. Y el mismo apóstol Pablo dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos, ¿sí? Así que queremos animarles también a cada uno de ustedes para que todos juntos podamos seguir adelante, hermanos, ¿sí? Nosotros como hijos del Señor tenemos que estar preparados para cosas peores que estas, queridos hermanos. Así que les animamos también en el amor del Señor y oraremos en este tiempo, antes de empezar esta escuela dominical. Oraremos, hermanos, ¿sí? Oremos. Bendito Padre Celestial y Padre de la Gloria, Rey del Universo, estamos infinitamente agradecidos, Señor, pues tú nos regalas este hermoso tiempo para poder, Señor, alabarte, glorificarte, escuchar tu palabra, Señor, escuchar tus alabanzas también. Padre Santo, somos una familia, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, y estamos delante de tu presencia en este tiempo, Señor, cumpliendo con lo que tú nos has mandado en todo momento, Padre. No dejamos de lado, Señor, Padre Santo, todas las necesidades de cada uno de nuestros hermanos también, que está atravesando una situación difícil, Padre. Tú los conoces, Señor, pues en tus preciosas manos los encomendamos y pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Por favor, que no les falte, Señor, el pan nuestro de cada día, no les falte tu presencia, no les falte, Señor, ninguna de sus necesidades, Padre. Padre de la gloria, pedimos también, Señor, en esta mañana por tu siervo, quien va a estar con el mensaje, Señor. Pedimos que tú nos hables, Señor, a través de él y tú puedas también, Señor, fortalecernos en tu bendita y santa presencia, Padre. Amantísimo Padre de la gloria, pedimos, Señor, también esta mañana por cada uno de los hogares, pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los que están en las cárceles también, Señor, pues hay disturbios también en esto. Pedimos también, Señor, Padre Santo, por aquellos niños, aquellas mujeres y aquellos ancianos que no tienen, Señor, quien los vaya a ver también, Padre. Dios mío, Padre Todopoderoso, yo sé que tú eres un Dios grande, todopoderoso, y a ti no se te escapa nada, Señor. Por eso nos encomendamos en tus manos, Señor, en este tiempo. Y oramos agradecidos, Padre, y lo hacemos, Papá, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sentado en majestad, reinando tú estás. Tu gracia puedo ver, me acerco a tus pies. Tu amor y tu bondad mi vida sostendrán. Mis manos alzaré, a ti me rendiré. Hoy y para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Por pruebas pasaré, mas en tu amor persistiré. Tú has estado en mi lugar, en ti puedo confiar. Hoy y para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo.
te seguiré, por siempre yo te buscaré, te buscaré. Guíame a ti, te entrego mi corazón, mi corazón. Te entrego mi corazón. Solo a ti te seguiré, Señor. Solo a ti, solo a ti. Guíame a tus pies, Señor. Guíame a tus pies, Señor. Yo te quiero ver, muéstrame más de tu amor, más de tu amor. Te adoraré, tu rostro yo buscaré, Dios te buscaré.
Buenos días, hermanos. Ahora tenemos la lectura bíblica en Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Mis amados hermanos, a todos muy buenos días en esta mañana. Saludos cordiales y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos transitando en esta restricción y privación de poder reunirnos juntos y cada uno de ustedes se encuentran con sus familias en sus domicilios, pero queremos seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y también un saludo fraternal para todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, especialmente en Bolivia y en las provincias aquí en Argentina. Saludos mis hermanos desde la Iglesia de Benecer para cada uno de ustedes. Nos encontramos en un tiempo difícil en este mundo a causa de esta pandemia. Se dicen muchas cosas por los medios respecto a la pandemia, y las cuales podrían ser ciertas o también inciertas, pero nosotros andamos por fe y vivimos por fe, vivimos por nuestras convicciones en Dios, en Jesucristo. Y en esta mañana quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. El tema del capítulo 6 de Romanos es la santificación del creyente. Y quiero empezar diciendo lo siguiente como introducción de este sermón de la mañana. Toda persona en este mundo tiene la capacidad
de atender a dos trabajos si no hay conflicto de horarios. Aunque en este momento no estamos trabajando, pero si hubiese la posibilidad de volver a trabajar, las personas podrían tener dos trabajos en diferentes horarios. Mas, sin embargo, es imposible ser esclavo de dos dueños, porque es imposible estar a total disposición de más de un amo. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Y es claro en la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Son las palabras de Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y debemos plantearnos en este tiempo este asunto de servir a Dios. Y la Biblia nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y porque amamos a Dios, le adoramos a Él. Porque amamos a Dios, le buscamos a Él. Porque amamos a Dios, le servimos a Él. Por tanto, debemos plantearnos en medio de esta pandemia si realmente nuestras familias están sirviendo a Dios. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas, como se dice acá. Sin embargo, en tiempos bíblicos, la institución de la esclavitud exigía obediencia absoluta de cada uno de los esclavos, donde había muchos casos de personas sin recursos, como también los hay en este momento. Hay personas sin recursos en muchas partes del mundo que están pasando momentos difíciles. Y allá en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, había también mucha esclavitud, mucha gente con necesidades y sin la esperanza de fuentes de ingresos que por esa razón se entregaban a la esclavitud como un intento de asegurar su sobrevivencia. Por eso la Escritura puede hablar de personas que se ofrecen como esclavos. Según la Escritura, según la Biblia, el ser humano es esclavo de aquel poder a quien se somete en obediencia voluntariamente, por decisión propia. Hay solamente dos alternativas de las cuales elegir, según la Biblia: ser esclavo del pecado con la muerte como resultado, o ser esclavo de la obediencia con la justicia como resultado. En esta mañana he titulado al sermón Contrastes, y especialmente vamos a hablar entre el contraste del pecado y Dios, el pecado y Dios, contrastes. Por tanto, oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos una nueva oportunidad de estar al frente de tu palabra. Y aún, Señor, en medio de esta crisis, Señor, que vivimos, podemos escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para contemplar las maravillas de tu palabra y permítenos, Señor, oír lo que tú tienes para nosotros en este día. Háblanos, Señor, a cada uno de manera particular. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que abra usted su Biblia allá en Romanos, el capítulo 6, versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios: porque cuando erais esclavos del pecado, el tiempo pasado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta carta de Romanos nos presentan varios contrastes. Desde el capítulo 1 en adelante vino presentando varios contrastes el escritor, el autor, el apóstol Pablo. Por ejemplo, se nos hablan de dos evangelios diferentes, de dos caminos, de dos Adanes, de dos reinos y así sucesivamente. Pero aquí se nos plantea en estos versículos 20 al 23, esclavos del pecado o esclavos de Dios. Cada uno debe revisar su vida en este tiempo. Y quiero yo dirigirme también en esta mañana a todos aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo, por incredulidad, por ignorancia o por cualquier otra razón. ¿Esclavos del pecado o esclavos de Dios? Tiene que preguntarse eso en esta mañana. Ese es el mensaje de Romanos 6. Si usted es esclavo del pecado, le pertenece al pecado y le pertenece para siempre.
Pero si usted es esclavo de Dios, le pertenece a Él y le pertenece para siempre. Por tanto, debe preguntarse en esta mañana, ¿es usted esclavo del pecado o esclavo de Dios? En el buen sentido de la palabra, es decir, que está al servicio del pecado o al servicio de Dios. Como primer punto principal, quiero hablarle del contraste de beneficios y frutos. La palabra beneficio se podría definir de manera simple. Bien, es un bien que se hace a una persona. Eso es un beneficio, un bien que se hace a una persona. Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, muchas personas han hecho distintos tipos de expresiones de amor y afecto hacia otras personas. Les han hecho un bien llevando ciertos víveres, o quizás ayudando económicamente. Eso es un beneficio que uno ha recibido en estos días en medio de la pandemia. Pero aquí nos habla de un beneficio diferente. Pablo comienza hablando acerca de dos tipos de beneficios o frutos aquí. Esa es la palabra literal, el término que él usa en el versículo 21. Dice, pero ¿qué fruto? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora en el presente os avergoncéis? ¿Qué fruto teníais? Luego vemos la misma palabra en el versículo 22, si usted ya mira en su Biblia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dos frutos diferentes, ¿sí? Siendo siervos del pecado, uno obtiene ciertos beneficios y siendo siervo de Dios, uno obtiene otros beneficios. Pablo contrasta dos tipos de beneficios entonces, o dos tipos de frutos o resultados. Está el fruto del pecado, en el versículo 21, lo que el pecado produce, y el fruto de la salvación, en el versículo 22. El fruto del pecado, nos dice Pablo, es la muerte. El fruto del pecado es la muerte. Y el fruto de la salvación es vida, santificación, vida eterna. Por tanto, como dije al principio, debemos preguntarnos, ¿esclavo del pecado o esclavos de Dios? En segundo lugar, permítame plantearle una segunda idea, contrastes de conciencias. La definición de conciencia, de manera sencilla, podría ser un conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. No sé si somos conscientes, las personas del siglo XXI, de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Posiblemente no tengamos conciencia siquiera de nosotros mismos, pero la Escritura dice en este versículo 21 y 22, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, es claro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo también menciona una palabra que no ha desaparecido en nuestra conciencia cultural, como personas viviendo dentro de una cultura, no importando cuál sea esa cultura. En el versículo 21 nos dice, de aquellas cosas de las cuales no os avergoncéis. Avergonzarse. El contraste está entre la conciencia del mundo, que no se avergüenza de su pecado, y la conciencia del creyente verdadero, que se avergüenza de su pecado. El creyente genuino, el creyente verdadero, realmente se avergüenza profundamente de su pecado delante de Dios. Pero no así los incrédulos. Los incrédulos no se avergüenzan de su pecado. Ni siquiera quizás son conscientes de que eso es pecado, de que no es algo agradable delante de Dios, ni siquiera para propio beneficio, ni menos aún para beneficio de la sociedad en la cual vive. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es que la persona deja de defender el pecado, deja de abogar por el pecado y pasa a avergonzarse del pecado. Por eso, todo creyente tiene una confesión diaria con Dios de sus pecados. Sin embargo, el capítulo 1 de Romanos da a conocer la degradación de una sociedad pervertida, de una cultura pervertida.
dice el versículo 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, y él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Aquí un asunto muy importante, dice, no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de esclavitud, homicidios, disensiones, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y debe usted preguntarse en esta mañana, ¿le describe algo de esto que dice aquí la Escritura? El apóstol Pablo nos presenta aquí una cultura sumergida en el pecado, que no toma en cuenta a Dios, que ha sacado a Dios de sus vidas, de sus pueblos, de sus ciudades. Dios ha quedado desplazado. A Dios no se le reconoce como tal, ni se le da la gloria que merece. Es una sociedad que por lo general defiende al pecado. No solamente defiende al pecado, también defiende al pecador cuando aplaude el comportamiento desviado de las personas, cuando se jacta de la tolerancia hacia actos perversos, cuando la justicia no es justicia, se justifica las maldades, cuando promueve manifestaciones del orgullo gay en diferentes partes, cuando se jacta de las infidelidades en el matrimonio, el egoísmo, la brutalidad, la violencia, cuando dice que la codicia es buena, el engaño es aceptable, el soborno, cuando promueve el materialismo como la nueva religión y hace de las posesiones dioses hechos de madera, piedra, plástico, metal y todo tipo de material. Personas volcadas a la idolatría, personas volcadas a amarse a sí mismos y a buscar satisfacciones y placeres diversos, lejos de Dios, sin Dios. Pablo hace un resumen de una sociedad que es esclava del pecado. Y en el versículo 32 él lo resume así. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Mis amados hermanos y amigos, ustedes que me escuchan en esta mañana, debemos pensar profundamente en cómo vive nuestra sociedad, la sociedad en la cual vivimos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que persigue, cuáles son sus intereses. Pero también los cristianos debemos preguntarnos en esta mañana cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo más importante y esencial para nosotros en medio de esta pandemia. Queridos hermanos y amigos, creo que el mundo se acerca cada vez más al final. Aunque Dios está en control de todas las cosas,
Quizás muchas cosas no se puedan evitar. El mundo se dirige a su destino final. Y este es el tiempo para cada uno preguntarnos si realmente estamos con la confianza puesta en Dios de todo corazón. Porque no hay otra fuente de seguridad en este mundo. No podemos confiar en las riquezas, no podemos confiar en los gobiernos de cada país. Todos son falibles porque todas las personas en este mundo están afectados con el pecado. Podrían traicionarnos. Todo el mundo puede fallarnos. Nuestra economía, las personas, nuestros familiares, los gobiernos. Pero hay alguien que no puede fallarnos. Hay alguien en quien podemos confiar de todo corazón. Y esa persona es Dios. Pero la gente, mucha gente, no quiere a Dios. No quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de sus leyes, de su palabra. Los cristianos aún, muchos cristianos también quizás tienen esa actitud. Les cuesta someterse a la voluntad de Dios. Debemos pensar, mis hermanos, mis amados hermanos, en esta mañana. Debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios. El mundo sabe que es culpable. El mundo sabe que es culpable. Cada uno es consciente de sus propios pecados. En algún momento esa conciencia está. Sin embargo, Pablo aquí hace referencia al conocimiento intuitivo que Dios ha dado a cada uno, a cada ser humano, de lo bueno y lo malo. Todas las personas se indignan con la maldad. Sin embargo, aunque tienen esa indignación, aunque tienen ese conocimiento intuitivo, aunque en cierta forma son conscientes de que son culpables, sin embargo, los esclavos no pueden admitir que no son libres. No pueden admitir que son esclavos del pecado. No pueden admitirlo en su incredulidad, en su rebeldía. Su culpa no puede hacer que doblen sus rodillas ante Dios, ante el Creador, sino más bien lo desafían. Pablo escribió a los filipenses que el incrédulo se gloría de sus obras vergonzosas. Y es así en este tiempo. En este siglo muchas personas se glorían de su pecado, se jactan de su pecado, de su rebeldía. Hay un desafío directo a Dios. Y dice, capítulo 3, versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Es la palabra de Dios, cuyo Dios es el vientre, la glotonería, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una observación muy importante aquí, solo piensan en lo terrenal, es decir, han olvidado, dejado de lado completamente lo trascendental, lo espiritual. Solo piensan en lo terrenal. Los cristianos no podemos solamente pensar en lo terrenal, tenemos que pensar en lo terrenal obviamente, tenemos que pensar en cómo vamos a alimentar nuestra familia, tenemos que pensar en cómo vamos a subsistir durante toda esta pandemia si se prolonga hasta agosto, septiembre o hasta fin de año. Debemos pensar, pero no solamente podemos pensar, no solo pensar en lo terrenal, debemos pensar también en nuestra vida espiritual. Lo trágico es que el pecado nunca satisface, porque mientras la gente se dispone a pecar más y más, solo produce más y más culpa, más y más vergüenza. Se cuenta de cierta actriz que tenía una relación homosexual con otra actriz. Luego de un tiempo ella dejó a esa mujer y se casó con un hombre. Y la misma actriz confesó luego que había sido abusada por un tío desde niña. ¿Cuántas personas abusadas en este mundo por sus familiares? Pero ella dijo, hice muchas cosas en mi vida para alejarme de lo que me sucedió. Fumé, bebí alcohol, probé las drogas, la promiscuidad, hice todo lo que pude pude para intentar quitar la vergüenza de mi vida. Mientras esta actriz huía de la culpa y la vergüenza, solo acumulaba más vergüenza, más culpa. Sin embargo, también sus amigos, el resto de la gente, en la sociedad, todos los que estaban a su lado, le decían, todo lo que estás haciendo está bien, es aceptable, es maravilloso, es satisfactorio, es progresivo. Mucha gente ha llamado a las últimas cosas
que vinieron sucediendo en este mundo, progreso, adelanto. Sin embargo, la Biblia lo llama pecado. El profeta Jeremías describió a su cultura como una sociedad que había perdido la habilidad de avergonzarse y sonrojarse por su pecado de esta manera. El capítulo 8, versículo 12 de Jeremías dice: ¿acaso se avergüenzan de los hechos repugnantes que cometen? ¿Acaso se avergüenzan de los hechos repugnantes que cometen? Sin duda que no. Y habla aquí del pueblo de Israel, un pueblo que se había volcado a la idolatría y un pueblo que estaba lejos de Dios. Un pueblo que había dejado a Dios de lado. Dice, no les causa la más mínima vergüenza. Esta es la Reina Valera contemporánea. No les causa la más mínima vergüenza. No saben lo que es tener vergüenza. Por eso les advierto que cuando los castigue, morirán entre los que van a morir. Voy a arrancarlos por completo. El peligro era inminente. Venía una nación poderosa. Los babilonios los sacarían de sus tierras, lo arrancarían realmente por completo, destruirían su ciudad, destruirían su templo. Dice, no quedarán uvas en la vid, es una expresión metafórica, figurada. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, todas las hojas se caerán. Voy a quitarles lo que les había dado. Palabra del Señor. Mis amados amigos y hermanos, el final se acerca. Yo creo que todos advertimos esto. El final de la historia en este mundo creo que se acerca. Y no podemos vivir de cualquier manera. Si hay pecado en nuestra vida, deberíamos estar avergonzados por aquello. Dice, ¿acaso se avergüenzan de los hechos repugnantes que cometen? ¿Cuántos hechos repugnantes se vinieron cometiendo en este mundo antes de la pandemia? Y aún en medio de esta pandemia, quizás muchas personas, aún llevados por su naturaleza pecaminosa, están cometiendo hechos repugnantes delante de Dios. Pero quizás no son conscientes de eso. La sociedad en la cual vivimos ya no se avergüenza, no se sonroja por sus iniquidades, por sus maldades, por su pecado. Y aún hay muchos cristianos, entre comillas, apartados, alejados de Dios, que tampoco se avergüenzan ni se sonrojan de sus iniquidades y pecados. La palabra de Dios dice que debemos aceptar nuestra vergüenza. Debemos aceptar que somos culpables, pero debemos traer esa culpa y esa vergüenza a los pies de Cristo. Acercarnos al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro, el perdón de nuestros pecados. Uno tiene que orar como lo hizo Esdras, quien experimentó el avivamiento y escribió, después que regresaron los 70 años de Babilonia, y Esdras escribe y dice en el capítulo 9, versículos 6 al 8, en la Reina Valera contemporánea, y les dije, Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado. Lo reconoce. Nuestra maldad ha aumentado, nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Ahora el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario, para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Amigos, hermanos amados, más allá de lo que el mundo nos diga en este momento, en este tiempo de la pandemia, quizá muchos están pensando en huir, en escapar, en intentar cubrir muchas cosas, ignorar sus propios pecados. Nunca subestimemos, mis hermanos, este hecho de poder rendirnos avergonzados de nuestros pecados y acudir al Cristo para salvación. Estimados padres, criemos a nuestros niños con esta instrucción. Tenemos que decirles que si cometen alguna cosa vergonzosa, algún pecado,
tendríamos que decirles, tendría que darle vergüenza de haber mentido, de haber robado. Tendría que darle vergüenza por sus pecados. Tendrían que estar avergonzados. De la misma manera, mis hermanos, en esta mañana debemos nosotros revisar nuestra vida. Cada uno tiene que revisar su condición delante de Dios. ¿Acaso somos hallados culpables de algún pecado? Quizás muy oculto allá adentro de nuestro corazón. Debemos hacer cuentas con Dios y decirle, Señor, sí, he pecado, he fallado, no soy inocente. En tercer lugar, hermanos, quiero decirles en esta mañana, en este pasaje también tenemos el contraste en el día de pago, el contraste del día de pago. Ahora Pablo llega al pico más alto de su contraste con una declaración final en el versículo 23, que dice así, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 20 palabras en la traducción castellana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 19, en el texto original, esta frase ha sido memorizado por miles de personas, por niños en la escuela dominical, por personas adultas, está en los proyectos de evangelismo. Este versículo resume todo el evangelio de los primeros 6 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Fijémonos en los contrastes que hay en ese versículo. La paga versus la dádiva de Dios. El pecado versus Dios. La muerte versus la vida. Veamos una idea subordinada aquí. Las malas noticias del Evangelio. Es lo que tenemos aquí en este versículo al principio. Las malas noticias del Evangelio. Esta gran declaración comienza con las malas noticias. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecador que no ha sido perdonado un día recibirá su pago. De hecho, la idea de este versículo es que los incrédulos que no han sido redimidos cobran cada día de sus vidas y luego al final de sus vidas recibirán un salario muy importante, una retribución muy importante. Esa idea sale de la palabra griega pago, y se refiere a la ración diaria de comida que se le daba a un soldado romano. Esa remuneración diaria por ser parte del ejército romano. Esa era la remuneración diaria por ser parte del ejército romano. A veces los soldados romanos se les pagaba con sal. Esto servía como moneda corriente porque podían intercambiar esa sal por alimentos en los mercados. Al soldado se le pagaba, y Pablo dice que al incrédulo también se le va a pagar. El incrédulo un día morirá físicamente. Y de hecho, no solamente los incrédulos morirán físicamente, toda persona morirá físicamente. Y en medio de esta pandemia, muchas personas están muriendo físicamente, y han muerto muchos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla aquí de la muerte segunda, una separación eterna de Dios en el lago del fuego. Sin embargo, en este versículo Pablo se está refiriendo no solo a la separación de Dios, sino a la experiencia de la muerte diaria, cada día. Por ejemplo, las adicciones, sea la comida, sea las drogas, sea la bebida, sea el cigarrillo, sea la pornografía, son autodestructivas. Las personas están muriendo y de hecho se están matando a sí mismos. La envidia, el orgullo, la pereza, la mentira, el engaño, la falta de perdón, la amargura, la infidelidad, está matando personas sin darse cuenta. Mucha gente que vive en depresión, en angustia, en dolor, en estrés. Y algunos se han quitado la vida porque no se puede manejar esa culpa, esa vergüenza que es tan grande en el corazón de uno. Es agobiante. El pecado es un ladrón. Jamás nos da, siempre quita.
Lo repito, hermanos y amigos, el pecado es un ladrón, jamás nos da, siempre quita. Aunque promete mucho, nos defrauda. El pecado, por ejemplo, ha robado la verdadera religión de Dios. Ha quitado lo sobrenatural del cristiano. Ha borrado la autoridad de la Biblia y quiere borrarlo por completo. Ha botado a Dios fuera de la educación en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Dios ya no está más dentro de la educación. Antes se enseñaba Biblia en las escuelas, en los colegios. Hoy no se enseña más Biblia. Ha botado a Dios fuera de la educación. Ha borrado a la moral de nuestra literatura. De hecho, más bien ha introducido mucha inmoralidad. Ha quitado la ética de los negocios. Ha robado la fidelidad del matrimonio y está robando cada día. Ha borrado la honestidad del empleo. Ha botado la verdad de la política. Ha desechado de la creación la ciencia. La lista podría continuar. La paga del pecado es muerte. En este mismo momento, y hay más, en la muerte física está el pago final y el último día de pago, que es la muerte eterna, la separación completa de Dios. La muerte eterna es una existencia que se describe en la Biblia como algo tan horroroso de la humanidad, que la humanidad ha tratado de ignorarlo. Tan terrible que muchos creyentes no quieren creerlo y muchos predicadores ya no lo predican, no quieren hablar al respecto. No queremos hablar del infierno porque nos aterra. No nos gusta ese mensaje. El infierno eterno. Un defensor de la fe cristiana, que tiene por nombre Ravi Zacharias, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez, él escribe: la escritura deja bien en claro que el hombre es condenado eternamente. Charles Hodge, otro teólogo, dice, en su teología dice que no hay palabra griega más enfática que la palabra eterno, que se emplea en el Nuevo Testamento refiriéndose al infierno. Leon Morris dice que la palabra eterno se refiere a una era que jamás termina. Otro comentarista nos dice que la misma palabra aparece unas 64 veces en el griego y nos recuerda lo eterno que será el cielo. El infierno es un estado de separación de Dios eterno, físico, real y para siempre, de la misma manera que el cielo es un lugar de reunión con Dios que es real, físico y para siempre. El hablar del infierno ha desaparecido de muchos púlpitos. El infierno como un hogar futuro ha pasado a ser una experiencia incómoda en la tierra. Solo una cosa de la imaginación. Sin embargo, mis amados amigos y hermanos, la Biblia dice que el infierno es real. Fijémonos, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 11 al 15 de Apocalipsis. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron las tierras y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por tanto, mis amados hermanos, el fuego del infierno es algo real, es algo real. Y bueno, uno en aquel lugar llorará seguramente, sus pulmones no darán más, clamará por misericordia de la muerte, pero nunca llegará a la muerte. Posiblemente podamos pensar que esto no es justo. Quizás usted puede decirme: no es justo, pastor, y Dios echa en el infierno sin advertirle allí que allí mucha gente se dirige. Pero esta es nuestra misión, mis amados hermanos, advertir a las personas que el cielo y el infierno son una realidad. Pablo les da advertencia en este versículo al decir: la paga del pecado es muerte. Ojo, es muerte, separación, muerte diaria, pero una separación eterna final, para siempre de Dios, allá en el lago de fuego.
Una segunda idea subordinada sería las buenas noticias del Evangelio. Ahora, esa fue la mala noticia. La paga del pecado es muerte. Pero eso no es todo. ¿Está listo, hermano, para escuchar la buena noticia? El Evangelio es una buena noticia para todo hombre pecador en cualquier parte del mundo. Dice la próxima declaración del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, quiero decirle en esta mañana, estimado amigo y hermano, debe escoger usted un amo. ¿Va a ser el pecado o va a ser el Salvador, Jesucristo nuestro Señor? ¿Quién va a ser su amo? ¿Quién es su amo? Usted puede escoger a su amo en este día. En este día puede escoger a su amo, pero no puede escoger las consecuencias. El pecado le dará el infierno eterno. Ese es el resultado final. La paga del pecado es muerte, pero el Salvador le dará el cielo eterno. ¿Cómo obtienes este regalo? Pablo nos dice que es el don de Dios. A propósito, él no dice que es la paga, como dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque uno no se puede ganar el cielo. No es algo que uno puede ganar por méritos, con buenas obras. Uno se ganó el infierno por el pecado. Uno va al cielo por un regalo de Dios. La salvación es por la pura gracia de Dios. En otras palabras, el único lugar que uno se puede ganar es el infierno. Uno no puede ganarse el cielo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La palabra griega, don o regalo, es una palabra que se traduce a través del Nuevo Testamento como gracia. La frase podría traducirse literalmente, pero la gracia de Dios es vida eterna. La gracia de Dios es vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna. La gracia en el Nuevo Testamento es una palabra que se refiere a usted y a mí, recibiendo algo que no merecemos. Sin embargo, la paga del pecado es muerte. Y como todos pecamos, nos merecemos la muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor, dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El creyente no va a experimentar la muerte eterna, el creyente va a ir directamente al cielo. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? Sin duda que no. Porque Dios demuestra su gracia para con nosotros, que hemos depositado nuestra fe en una persona, en Jesucristo, aquel que fue enviado del cielo a este mundo para llevar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestro pecado. Y si usted cree en esta mañana en Jesucristo, también usted puede ir directamente al cielo. Es por eso que este versículo termina diciendo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero esa vida eterna está en una persona, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios no viene por medio de Mahoma, no viene por medio de Hare Krishna, no viene por medio de María, José Smith, de Buda o de cualquier otro. Viene solamente por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que fue sacrificado, aquel que fue muerto, aquel que murió una vez y para siempre por los pecadores en una cruz como un malhechor. Cristo vino a este mundo buscando al perdido. Y la salvación es por medio de Jesucristo. A través de esta carta, Pablo nos ha venido diciendo eso, que la salvación solamente está en una persona, y esa persona es Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 1 nos dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. 6:11, considérese muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús. Por eso el versículo 23 termina de esa forma. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero preguntarte en esta mañana, tú que me escuchas, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? Tal como nos dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura es bastante clara, la salvación se encuentra en Jesucristo. Hay un solo camino, y ese camino es Cristo. Por tanto, en esta mañana, ¿qué te queda? ¿Negar esta verdad y morir para siempre? ¿O creer esta verdad y vivir para siempre?
Pues te animo, tú que me escuchas del otro lado, que tú creas esta verdad, que tú creas esta verdad, que la salvación se encuentra en la persona de Jesucristo. Hoy la vida de muchas personas están en riesgo. Uno puede morir mañana. La pregunta es en esta mañana, ¿está preparado para enfrentar la muerte aquella persona que puede enfrentarlo mañana? ¿Estás tú preparado para enfrentar la muerte en esta mañana? En medio de esta pandemia del coronavirus, a muchas personas les cuesta someterse a las instituciones humanas, porque no les agrada que le digan lo que deben hacer. Se resisten, chocan su independencia, quieren ser su propia autoridad, ya que cada uno hace lo que bien le parece, vive sin ley. De manera similar, muchas personas en la actualidad, tal vez usted sea uno de ellos, creen que pueden ignorar la advertencia de Dios y creen que de alguna manera pueden violar la ley divina de la vida y la muerte. Pero dice la Escritura contundentemente, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted me escuchó en esta mañana. Usted escuchó que el pecado va a llevarlo más lejos de lo que usted quiera ir. El pecado va a mantenerlo por más tiempo de lo que se querría quedar. Y el pecado va a costarle más de lo que jamás quisiera pagar. El pecado promete mucho, pero no da nada. Nos roba todo. Sin embargo, aún hay tiempo en este día para experimentar la gracia de Dios, para experimentar el don de Dios, para experimentar la salvación que viene del cielo como un regalo. En la Escritura, cierto carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y les respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y varios años después, el apóstol Pablo escribió lo que acabamos de leer en esta mañana, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, mi estimado amigo y hermano, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de tomar en cuenta a Dios, de tomar en serio a Dios y las cosas de Dios. Puedes ignorarlo, puedes rechazarlo, puedes no creer en Él, pero te enfrentarás mañana con el infierno eterno. O en cambio, puedes aceptarlo, puedes recibirlo, puedes creer en Él y te enfrentarás mañana con el cielo eterno. Probablemente ese mañana esté cada vez más cerca que nunca en estos días. Por tanto, te invito en esta mañana que tú creas en Jesucristo para salvación. Amigo, amiga, hermano, hermana, quizás tú estás alejado del Señor hace mucho tiempo, estás viviendo en pecado posiblemente, pero este es el momento para acercarnos a Dios de todo corazón. Y cuando llegue el día de pago, no experimentarás el pago final por tu pecado, sino que experimentarás la realidad celestial de la gracia de Dios. Vivirás para siempre en ese reino que fue a preparar nuestro Salvador, habiendo sido liberado eternamente del pecado. Por tanto, mis hermanos, yo los invito en esta mañana a orar a cada uno de ustedes y podamos revisar nuestra vida. La gracia de Dios. Dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por tanto, te invito en esta mañana a acercarte a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, Dios. Y tú sabes, Señor, si servimos al amo del pecado o servimos a Dios. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Y en esta mañana queremos someternos bajo tu autoridad soberana, Señor. Queremos rendirnos delante de ti y queremos, Señor, depositar toda nuestra confianza en ti. Tú estás en control de todas las cosas que suceden en este mundo, Señor. Muchas cosas nos amedrentan, nos preocupan, nos angustian. Sin embargo, Dios, rogamos fortaleza en esta mañana, que tú nos ayudes a vivir confiados en ti, Señor,
buscando agradarte y servirte, Señor, junto a la familia en el lugar donde estamos. Y aguardar, Señor, la esperanza bienaventurada, Señor, de Jesucristo. Yo sé que, Señor, Cristo viene por su iglesia, Dios. Y rogamos, Padre, que tú nos sostengas en esta hora difícil, a cada uno de nosotros. No permitas que desfallezcamos, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual. Alienta nuestra vida con tu palabra, Señor, cada día. Y te pido en esta mañana, Señor, por cada uno de aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan abrazar la fe en Jesucristo, Dios, cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre, puedan rendirse, Señor, ante tus pies, puedan reconocerse, Señor, como pecadores, aceptar, Señor, esa verdad, Señor, de que son pecadores y que necesitan un Salvador, Señor. Y si alguno, Señor, siendo creyente, profesando ser creyente, Señor, vive en pecado, Señor, ayúdale, Señor, a tener vergüenza de aquello, Dios mío, que pueda realmente ser consciente de esa realidad que no es agradable delante de ti y pueda, Señor, volverse a ti de todo corazón, confesando sus pecados, Señor, y restaurando la comunión contigo. Que tú bendigas tu iglesia, Dios, aquí, la iglesia Benecer, Señor, y todas las iglesias de la Unión Cristiana Evangélica aquí en Argentina, pero también, Señor, todas las iglesias, Señor, en este mundo. Que tú bendigas, Señor, que tú seas, Señor, fortaleciendo y guiando la vida de cada uno de ellos. Te bendecimos, te alabamos, te agradecemos y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas tardes, hermanos. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera parte. Hemos escuchado alabanzas, hemos escuchado la palabra del Señor en la voz del pastor Galo Rubén, y esperamos nosotros que su palabra pueda producir fruto en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, grandemente a ustedes, a cada uno de ustedes. Deseamos que ahora, terminar esta primera parte, nos puedan seguir acompañando en la segunda parte, que va a ser los estudios de la escuela dominical. Primeramente vamos a concluir esta sección de culto dominical y de adoración con una oración, y luego vamos a ir a continuar con la segunda parte, que es la escuela dominical. Oremos, hermanos. Santo Dios, una vez más estamos delante de ti reunidos en este momento, muy agradecidos, Señor, porque hemos podido de una u otra forma poder llegar a la casa de nuestros hermanos a través de estos medios. Bendice grandemente las canciones que se transmitieron, bendice la predicación de la palabra, bendice al siervo que predicó, y también, Señor, a cada uno de los hermanos que han recepcionado tu palabra y tu mensaje. Dios mío, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que pueda producir fruto en nuestras vidas. Padre Celestial, así concluimos esta primera parte de culto de adoración dominical, y Señor, te pido que tú puedas, Señor, también proteger y bendecir a nuestros hermanos que están en sus casas junto a nosotros, unidos en una sola fe, unidos en un solo espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así continuando con el programa, vamos a dar inicio a la división de nuestras clases virtuales. Tenemos clases, aulas para cada discipulado, y los hermanos que todavía no se han inscrito o no se han suscribido a algún curso, puedan hacerlo a través de los links que están en el WhatsApp de la iglesia y también en el Face. Hermanos, vamos a ver un video que fue elaborado por la superintendencia antes de entrar a las clases virtuales. Después de esto vamos a ver el video, y luego cada uno vamos a poder ingresar respectivamente a las clases con nuestros respectivos maestros. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias.